Pasa, amigos, que cuando nos obsesionamos con una etiqueta como el Asperger, ocurre que muchas veces nos quedamos como con esto, digamos, de ver siempre a la persona a través de un filtro. Nos quedamos que con la idea de que la persona es el autismo y nada más el autismo. Parece que la identidad de las personas está vinculada a su diagnóstico. Parece también que de alguna manera el autismo se convierte en toda una especie de lente. Eso tiene algo bueno, recibir el diagnóstico y todo, que gracias al diagnóstico pues nosotros podemos predecir cosas en la vida de una persona, cómo la persona puede actuar en distintas circunstancias. Pero entonces tenemos un problema, amigos, que el autismo es un espectro, y un espectro bastante amplio, en el que podemos en un extremo tener personas supremamente inteligentes. Bueno, no voy a decir que Albert Einstein, pero sí personas del tipo como Albert Einstein. Pero podemos tener personas que tienen discapacidad cognitiva y formas de autismo severo. Y esto, amigos, como he explicado en el video de la genética y en varios otros videos, esto muestra no solamente lo heterogéneo que es el autismo, sino también lo variado que son sus orígenes, lo complejo que puede ser. Y curiosamente, esta misma heterogeneidad lleva a la primera forma de discriminación, amigos, y es la discriminación por la etiqueta. Y es precisamente lo que sale en el cartel de este vídeo, que hay lugares donde tú vas a llegar y te van a decir: oye, no te podemos admitir porque tú eres autista, o tu hijo es autista, o sutano, mengano, perengano de tal es autista. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre esto, amigos? De que una persona llega a un lugar y le dice: no, no te podemos recibir porque eres autista. Porque, como les digo, amigos, si bien la etiqueta es algo útil, permite hasta cierto punto predecir, entender la manera de percibir el mundo a alguien, hay un problema, que la gente todavía tiene muchos prejuicios. La gente todavía ve películas como Atypical, como la de Temple Grandin, o como Mi nombre es Khan, y piensan que todas las personas autistas son como ellos. O sea, que si vamos por la calle y nos encontramos a un autista, entonces ¿qué va a ser? Que todos los autistas son como el personaje San de Atípico. Y pasa, amigos, que nuevamente, como les digo, cuando tú conoces a una persona con autismo, solamente has conocido a una persona con autismo. Entonces podemos tener maestros que crean que las personas con autismo son supremamente inteligentes, pero cuando les llega un estudiante que a lo mejor no sabe leer, escribir bien, o a lo mejor le cuestan seguir instrucciones, dicen: uy, no, yo no puedo recibir a ese chico, eso para mí va a ser problemático. O a lo mejor han tenido estudiantes con los que han tenido problemas y entonces se cierran a recibir a toda persona autista, porque desgraciadamente, amigos, a nosotros nos gusta simplificar las cosas, nos gusta explicar las cosas en términos simples. La terminología del DSM pues no ayuda demasiado, desgraciadamente, y pues eso lo que hace es que caigamos en prejuicios, caigamos en un poco de ideas preconcebidas. El problema de esto, amigos, es que lo que debería ser algo bueno, que en este caso es el diagnóstico de la etiqueta, se acaba volviendo en un elemento más, en algo por lo cual a ti te van a decir: oye, tú no puedes estar acá porque tú eres autista. Digamos que el positivismo tóxico en el autismo es como esa negación, ese ocultar, ese silenciar, como cualquier asomo de lo negativo que tenga el autismo, y solo mostrar y ponderar las cosas positivas que hay, que sí las hay, pero como negar que hay también un lado negativo que nos afecta a todos. Y el positivismo como que trata de crear una forma de autoengaño, de imponer falsamente que hay con una actitud extremadamente positiva, que el autismo es un don, que es un atributo, y se niegan las dificultades que hay detrás de él. Eso es lo que yo llamaría un positivismo tóxico en el autismo. Yo he notado esto, o sea, muchas veces que, de hecho me ha pasado que a veces he hecho algún video en este canal haciendo hablando de una problemática que tenemos las personas con autismo, y hay personas que me han dicho, me han dado a entender que no voy a hablar de eso, que porque eso es capacitismo. Hace un tiempo se estrenó una película
bueno, llamada Music, decía, y a muchas personas con autismo, bueno, algunas, no a todas, no les gustó lo que la película mostraba. Esta película mostraba una persona con autismo, digamos, severo, lo que se conoce como autismo no verbal, y hubo personas que esta película creó indignación porque, según lo que estas personas decían, esta película mostraba a las personas con autismo como profundos incapaces. Claro, esta película mostraba una persona que era muy dependiente, una persona que necesitaba ayuda para casi todo, que era muy poco lo que esta persona podía hacer sola, y lo que hacía, lo que lograba hacer sola, pues era estar. Entonces, cuando yo anuncié que se estaba estrenando esta película en el Aspergiano, en Facebook, pues hubo mucha gente que nos escribió diciéndonos que esto era capacitismo, que la película fomentaba la discriminación. Fíjate que esto que muestra la película es la realidad en la que viven algunas personas con autismo. Incluso creo, yo hablé eso contigo y tú me hallaste la razón en ese sentido. Hay realidades del autismo como que no se hablan, como que se dejan de hablar, como que si uno las habla, entonces ya lo miran no feo porque ya uno le está haciendo una mala imagen al autismo. Pues es que mira nada más con el artículo que se publicó recientemente sobre la visión del autismo según Beirut, que era como la analogía opuesta a lo que había de Visitando Holanda, que es un texto muy bonito donde se habla de la discapacidad y se habla en un tono positivo, pero una madre quiso voltear esa visión y hacerlo de una forma mucho más, digámoslo, realista. Y entonces, ¿qué sucedió? Que la gente se molestó con ese tipo de visión del autismo, que sí sucede, que sí puede llegar a suceder, porque yo no creo que cuando uno reciba el diagnóstico de autismo diga, qué maravilla, es autismo, no, me siento feliz de tener un hijo autista. Eso se elabora de pronto con aceptación, pero en el momento se siente perdido, uno terrible, deprimido, angustiado y todo esto, pero ese tipo de situaciones no se exteriorizan mucho por esa misma construcción que se está haciendo alrededor del autismo, de que es una forma de ver el mundo y de que hay que aceptarlos, pero no es tanto así. Digamos que los comentarios que dejar las personas, no, es que mi hijo no es así, es que a mí no me pasó así, es, digamos, un tanto egoísta pensar que listo, que no le pasó a esta mamá así, que no vivió el diagnóstico de su hijo de esa manera, pero es perder un poco la empatía de cómo quizá otros padres sí lo vivieron de una forma tan crítica y tan dramática, ¿verdad? O sea, no todos recibimos el diagnóstico de una manera amable, y de eso se trataba ese artículo. Y digamos que todas las visiones del autismo no son iguales, pero en redes sociales es mucho más fácil promocionar un autismo positivo, un autismo amable, bueno, lleno de cosas buenas, ¿cierto? Porque esas son las redes sociales, mucha falsedad y ocultar las cosas negativas, ¿no? Y se nos olvida que no podemos ser positivos siempre y estar con una actitud extremadamente positiva hacia el autismo, porque somos un montón de emociones, fluctuamos. Yo creo que una de las condiciones que más nos lleva a fluctuar entre las emociones es el autismo, porque un día estamos felices porque nuestro hijo logró algo y otro día retrocedió y otro día tuvo una rabieta, y entonces fluctuamos entre el miedo, la incertidumbre, la ira, la alegría, el optimismo. Entonces, positivos al extremo ya sería muy difícil, ¿no? Se me ha olvidado activar el micro. Fíjate que lo que yo he visto que es un poco peligroso, digamos, de ser demasiado positivo acá, es que se niega la realidad. Fíjate que es algo parecido como a lo que pasó con la pandemia. ¿Qué pasa? Que cuando empezó la pandemia, hubieron personas que dijeron, eso es una simple gripe, eso si a mí me da eso, yo no me preocupo porque eso no me va a pasar nada. Y hay personas que intentan minimizar lo que es el autismo, simplemente verlo como una forma de ser, un estilo de vida, como algo inocuo, como algo de que, eso a la persona con autismo hay que simplemente dejarla ser ella misma, porque sí, porque... Y fíjate que algo interesante que ha pasado es que algunas personas con autismo son también las que, bueno, han estado defendiendo eso. Bueno, yo también alguna vez creo que lo hice. De hecho, yo cuando recién fui diagnosticado, yo pensaba que todas las personas con autismo éramos iguales.
de hecho, que teníamos más o menos los mismos temas de interés, que a todos nos gustaba lo mismo, que el grado de dificultad para ciertas cosas era igual y es conociéndote, por ejemplo, a ti, a muchos padres de personas con autismo que me he dado cuenta que en realidad el autismo es un universo y un universo bastante amplio y que lo que yo viva como persona dentro del espectro autista es, digamos, una realidad de muchas. Ayer precisamente en una reunión que teníamos con los miembros del canal estábamos hablando del libro El Principito. Lo interesante del libro El Principito es que el libro El Principito muestra cómo cada uno de los personajes vivía como en un mundo, en un planeta, y que ese planeta, ese mundo era una realidad y que en cierta manera cada uno de nosotros tiene como su propio mundo, independientemente de si somos o no autistas. Además, recuerda, Diego, que yo te conocí dando una entrevista, la famosa entrevista de Yamida Masla de aquí de Colombia, donde Sí. tú mostrabas todas tus inmensas capacidades y, mejor dicho, te faltaba era armar un cohete ahí, demostrar, o sea, y ahí fue cuando yo te escribí, te dije, ¿por qué no mostraste también las dificultades y que no siempre todos los autistas se van a parecer a ti y mostrabas que habías leído no sé cuántos libros y que eras ingeniero, que todo esto? Entonces yo decía, pero sí, muy bonito, pero le faltaba la visión diferente, ¿no? Entonces, por eso yo te contacté, fue para eso, para decirte, o sea, cuando nos conocimos fue solo para decirte, tú estás dando una visión distorsionada del autismo extremadamente positiva. O sea, en ese caso estabas en el positivismo tóxico, entonces por eso yo te dije, no, así no son las cosas, yo tengo un hijo que es no verbal y esa es la otra cosa, ¿no? Que también tiene que ver, el positivismo tóxico tiene que ver también con el tipo de lenguaje que usamos para referirnos al autismo. Entonces, por ejemplo, decir autismo no verbal ya no, porque es que el autismo no verbal pareciera como muy fuerte o negativo o determinante, ¿no? Entonces se dice autismo preverbal, como que dijeran de pronto quizá más adelante puede hablar, pues sí, pero en este momento es no verbal y ya, pero nos complicamos con decir preverbal o decir, por ejemplo, otro cliché que se usa mucho, que no usemos las etiquetas porque eso no nos define, ¿no? Que la etiqueta no debería adjuntarse a la persona con autismo, que son antes, pero es que somos etiquetas, o sea, a donde vayamos no nos vamos a presentar con nuestro nombre porque siempre van a decir, ¿y usted qué es? Profesional, en qué, de dónde es, esas son etiquetas, todas esas preguntas anexas son etiquetas y conforman nuestra personalidad, nuestro conocimiento ante los demás. Entonces quieren eliminar las etiquetas y quieren empezar a usar un lenguaje que sea mucho más ligero, liviano. Entonces es una forma como de negar ciertas dificultades. No, y que a veces también otra cosa en la que hemos caído es que nos hemos inventado términos raros para que las cosas suenen un poquito más bonitas.